Hola, en este video veremos la primera regla de probabilidad, la regla de la adición. Con esta vamos a poder calcular la regla de la unión entre dos eventos. Habíamos visto en el video anterior que la probabilidad de que se active un detector de humo ante la posibilidad de un incendio es del 90%. La probabilidad de que se active otro detector es del 95%. El vendedor nos asegura que si compramos ambos detectores, es posible que ambos se activen con un 88%. Al dibujar esto en un diagrama de Venn, tenemos que la probabilidad de que B se active es del 95%, 88 más 7, 95. Observemos que hemos colocado 88% en la intersección entre ambos conjuntos. A su vez, tenemos que 2 más 88, 90%, la probabilidad de que el detector A se active. Como veremos a continuación, la probabilidad de la unión entre A y B no es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. En otras palabras, esto no se debe hacer. Veremos por qué. Veamos que cuando nosotros tenemos que la probabilidad de que A se active es del 90%, tenemos un 2% acá y un 88% acá, que es la intersección. A su vez tenemos que un 7% de probabilidad solo se activa B y un 88% ambos. Como podemos ver, hemos separado estos dos conjuntos de esta manera. 2 más 88, 90, y 7 más 88, 95, como lo que tenemos acá. Pero al hacer esto, al tratar de sumar ambos eventos, vamos a tener 185%, violando así uno de los axiomas de probabilidad. 90 más 95, 185, superaría el 100%, lo cual es imposible. Entonces, esta manera de sumar no se puede hacer. Como vimos anteriormente, estamos sumando 2 veces 88%. Entonces, simplemente debemos quitar uno de esos dos. Es decir, eliminamos un 88%. Puede ser del círculo de abajo. Y ahora tenemos 90 más 95 menos 88. Esto nos va a dar 97%, que es precisamente la probabilidad de la unión entre ambos conjuntos. Como podemos ver, de esta manera nos quedaría que la probabilidad de A unión B, que se escribiría A, U, B, es igual a la probabilidad de A, más la probabilidad de B, menos lo que comparten en común. Menos lo que comparten en común. Y lo que comparten en común es la intersección, ¿cierto? El 88%, la intersección. Entonces aquí vamos a colocar en colores A, por aquí A y aquí B. B por acá en azul y B por acá. Entonces, al observar el ejemplo, nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría la probabilidad de A, que es 90%, la probabilidad de que el detector A se active, más la probabilidad B, que el detector B se active, que es 95%, menos la probabilidad de la intersección, que es del 88%, dando un total de 97%. Y ese era el resultado que se pedía. Veamos un ejemplo. En una empresa se encontró que 30% de los empleados que se van antes de 2 años
lo hacen por estar insatisfechos con el salario. Otro 20% se va porque están descontentos con el trabajo. Y un 12% se van porque tanto están insatisfechos con el salario como descontentos con el trabajo. Un 12% por ambas cosas simultáneamente. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado que se vaya de la empresa en menos de 2 años lo haga por estar insatisfecho con el salario, con el trabajo o con ambas cosas a la vez? Para esto, vamos a calcular la probabilidad de A unión B. Sin embargo, antes de eso debemos definir quién es A y quién es B. Entonces, decimos que A es el evento insatisfacción con el trabajo. Insatisfacción. B es el evento descontentos con el trabajo. Descontentos. Descontentos. Bueno, vale la pena aquí aclarar que es insatisfacción con el salario. Con el salario. Mientras que B es descontento con el trabajo. Así como se ve en la imagen de la derecha. Tal vez porque el jefe regaña mucho al empleado, puede ser. Entonces, estamos interesados en la probabilidad de que se vaya por cualquiera de las dos circunstancias. Es decir, la probabilidad de la unión entre A y B. Entonces, esto como vemos es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de que ocurran ambas cosas simultáneamente. Al reemplazar los valores tenemos que la probabilidad de que ocurra A es del 30%, la probabilidad de que ocurra B es del 20%, y muchos pensarían que aquí termina el ejercicio, probabilidad A más probabilidad de B, es decir, la unión, es como si se convirtiera en una suma, pero no es así. Hay que restar la probabilidad de que ocurran ambas cosas simultáneamente, que es el 12%. 30 más 20, 50 menos 12, 38%. Esta es la probabilidad de la unión, 38%. Vamos aquí a encerrarlo con un cuadrito rojo para indicar que ese es el resultado. Entonces, esa es la probabilidad que se pide. ¿Qué pasa ahora si los eventos son mutuamente excluyentes? Es decir, ¿qué sucede si no hay nada en común? O en otras palabras, ¿qué pasa si A intersección B es vacío? Como vemos acá, no hay nada en común entre ambos círculos. Es decir, la probabilidad de A intersección B es 0. Pues que la fórmula que teníamos antes de la unión A unión B, que como veíamos era probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, porque la intersección es 0, ¿cierto? Entonces, tenemos que cuando los eventos son mutuamente excluyentes, la unión se convierte en una simple suma. Probabilidad de A más probabilidad de B. Pero esta fórmula, vuelvo y repito, hay que usarla con cautela, puesto que solamente se puede utilizar siempre y cuando estemos seguros de que los eventos son mutuamente excluyentes. De lo contrario, no se debe utilizar. La unión se convierte en la suma solo si son mutuamente excluyentes. Muchísimas gracias por su atención.